Bien. Bienvenidos, mis amados hermanos y amigos que se están uniendo y que se van a estar uniendo a esta transmisión. Los que tienen activadas las notificaciones, pues ya por ahí les va a llegar la notificación de que ahí estamos para el estudio de la palabra de este día jueves 7 de mayo del año 2020, que estamos muy gozosos y muy agradecidos con el Señor porque nos permite llegar aquí. Tuvimos algunos problemitas técnicos y físicos para el estudio de la semana pasada, el día jueves, ¿verdad? No sé si algunos nos echaron ahí de menos. No pudimos transmitir ese día, hace una semana, pero hoy sí, y vamos a retomar con todo a tambor batiente, porque es necesario que entremos en estos temas. Sí es un tema que a lo mejor no es para tan fácil de digerir. Son temas que sí se requiere tener un respaldo y un contexto y un conocimiento bíblico un poquito más que básico. Sí, no digo que súper avanzado, pero sí un poquito más que básico. Aún así se tiene que estudiar. ¿Por qué? Lo vamos a estar viendo, como lo hemos estado diciendo, porque todo lo que falta por cumplirse en la profecía bíblica está basado en esto, en una guerra de simientes. Y quiero iniciar con el pasaje base de este estudio. Este es un tema que varios de los hermanos de los ministerios de Sion en diferentes tiempos nos han expresado el interés, más bien, el interés, las ganas que ellos tienen de estudiar este tipo de temas. Y sí, la verdad, son temas bastante pesados, por así decirlo, bastante fuertes, pero aún así tenemos que abordarlos porque están en la palabra de Dios, y toda la escritura es inspirada, como decíamos ayer, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Así que vamos de lleno. No creo terminar el tema el día de hoy, pero vamos a avanzar lo más posible, primeramente el Señor, si Él así lo permite. Vamos a Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la escritura, está hablando el Padre: y pondré enemistad, está hablando al enemigo, a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Y ahí veíamos, de alguna manera el enemigo así sigue actuando hasta la fecha, buscando nuestras áreas débiles que podrían representar el calcañar, que es la parte de atrás de nuestro pie, ¿verdad? Y ahí sujetarnos, herirnos, detenernos, hacernos tropezar, hacernos caer. Entonces, Señor, reprende esas obras. Nosotros tenemos ahora la salvación, la redención de nuestro Dios, ganada por la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo y Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y le damos gloria y le damos honra por ello, porque si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, nuestra fe sería vana, ¿sí? Así que vamos a retomar este tema, y hay algunas cosas que yo sí quiero que vayamos poniendo muy puntualitas y muy claras, o lo más posible. Recuerden que al terminar esta transmisión en vivo aquí por el Facebook, vamos a pasar este video a la plataforma de YouTube, para que ahí, si usted gusta, en la cajita de comentarios dejarnos alguna pregunta, alguna interrogante, algún comentario, algo que usted sepa, algo que usted conoce y que lo quiere compartir con nosotros respecto a este tema que vamos a ver el día de hoy, que vamos a iniciar el día de hoy. Lo voy a dividir en dos partes. Este siguiente subtema, por así, ya de por sí esta es la segunda parte, ¿verdad? Pero una parte más para terminar de abordar de alguna manera este tema que sabemos que es interesantísimo para muchos de nosotros, y tenemos que tomarlo como es, con una mente renovada, con unos ojos espirituales abiertos, oídos espirituales abiertos, dispuestos, porque, hermanos, esto que nos habla la escritura en el libro de Bereshit, en el libro de los orígenes, de los inicios, repercute, tiene trascendencia hasta estos tiempos finales que nos están tocando vivir, porque el Señor así lo tiene en su plan. Entonces, vamos a iniciar, como toda clase, ¿verdad?, con un repaso. Vamos a repasar lo que hemos estado viendo en este primer punto del repaso. Recuerden que estamos hablando, toda la escritura habla de una guerra de simientes. La simiente de la mujer, que es encabezada por el primogénito de todos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. La raza humana también entramos ahí,
y entra en oposición, el Señor lo reprenda, al enemigo entra ahí como la serpiente, siempre en contra. Muy bien, vamos a tener en cuenta algunas cosas que están ahí en el libro de Génesis de Bereshit y que tenemos que tener muy presentes, ¿ok? Tenemos un capítulo 1 y versículo 1 de Génesis. Y si usted a lo mejor hasta se lo sabe de memoria, ¿verdad? Sabemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí se acaba el versículo 1. Inmediatamente, en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En la traducción original dice que estaba sin forma. Así dice, sin forma. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué sucedió? Aquí planteamos una pregunta. Créanme, al abordar este tema, al tratar de poner en orden, porque hay tanta información, hay muchísima información, pero a la hora de ponerlo en orden, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, ay Dios mío, a lo mejor no tenemos las habilidades para ponerlas en orden de forma tal de que podamos transmitirla a aquellos que escuchan, ¿verdad? Y estaba yo, sí, la verdad, un poquito así inquieta, Señor, ¿cómo le hacemos? Y así el Señor trajo paz a mi corazón y me dijo, váyanlo viendo por preguntas, a través de preguntas. Por eso les decía que si quieren, ya sea aquí en los comentarios en vivo, en la transmisión de Facebook, o si quieren esperar un ratito más, ahorita terminando la transmisión, para poner sus preguntas en los comentarios de la plataforma de YouTube, adelante. Eso nos va a servir mucho también a nosotros para estar diseñando de la mejor manera estas enseñanzas, ¿ok? Y sobre todo que este estudio de Bereshit, de Génesis, dijimos, es temático, el tema importante, cuál es lo medular que tenemos y que podemos traer a nuestra vida práctica. Eso es lo más importante de este estudio, ¿ok? Más que llenarnos de información, aunque sí es muy interesante la información que se va dando para esto, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos entonces en primer lugar a revisar esto. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasaría entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Pues bien, ni más ni menos que un montón de tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, tal vez fueron eras completas, eones completos que pasaron entre el verso 1 y el verso 2. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces no es posible que si dice en el 1 que el Señor creó los cielos y la tierra, inmediatamente en el verso 2 nos encontramos a la tierra desordenada, sin forma, vacía, en oscuridad, en tinieblas, ¿sí? Aún así nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas en las escrituras que no necesariamente están siguiendo un orden cronológico. Por ejemplo, en el Apocalipsis, me fui al otro lado de la escritura, al otro extremo del libro como tal, ¿sí? Ahí podemos ver en este libro de la Revelación, en Apocalipsis, diferentes escenarios, diferentes descripciones. La instrucción para Juan era: escribe lo que ves. Pero estaba viendo Juan tantas cosas al mismo tiempo que él primero nos relata o nos describe, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, cierta escena que él está viendo, y luego viene otra escena y nos la describe, y luego otra escena, y luego aparte está en varios niveles de observación, lo que está pasando en el cielo, lo que está pasando en la tierra, lo que está pasando hasta debajo de la tierra, porque hasta habla de los muertos, ¿sabes?, que estaban debajo de la tierra, como también los ve resucitar, etcétera, etcétera. Entonces es difícil a veces desde ese punto de vista entender, pero si nos ponemos y de veras nos tomamos de la mano de Dios, Él nos va a enseñar, Él nos va a explicar todas estas cosas. Si a usted le parece interesante este tema que vamos a ver, hoy vamos a hablar acerca de esta guerra de simientes, muy enfocada a lo que sucedió en aquellos primeros años de esta creación, porque sepa usted que la creación del hombre, de esta humanidad, de esta raza humana como tal, no es la primera. Desde antes de nosotros, desde antes de ser creados en Adán y Eva, ¿verdad?, nuestros padres originales, hubo otras creaciones, otras razas de seres vivientes que nuestro Dios creó antes que a nosotros, sus ángeles, esos seres celestiales, diferentes seres que en la escritura sí nos da esbozos acerca de estas creaciones. Según varios teólogos y gente muy estudiosa de estas cosas, comentan que esta es la cuarta creación, ¿verdad?, en cuanto a los seres vivientes que el Señor ha ido creando. Pero eso sí, nosotros somos la única especie, la única creación, vaya, por la cual el mismo Dios, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne,
vino a morir por nosotros, de tal manera nos amó. Él puede tener 100 creaciones perfectas, pero vino por la que se había perdido, como Él mismo, como Jesús mismo nos lo explicó en esa hermosa parábola de la oveja perdida. De ahí vemos cuánto nos ama Dios, y eso es lo práctico. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el enemigo, hermanos, el Señor lo reprenda, ha hecho desde el principio de esta creación todo lo posible para que usted y yo no gocemos de lo que el Señor quiere que gocemos, para alejarnos de la comunión con Dios. Y nosotros tenemos que ser listos, tenemos que ser sabios para permanecer en lo correcto y no mezclar lo que el enemigo a veces nos quiere ofrecer. Esa es la enseñanza pura de todo esto que vamos a revisar. No te mezcles. Como le dice el Señor a su pueblo en Apocalipsis 17, 18, salid en medio de ella, pueblo mío, salgan de en medio de la gran ramera, que no es nada más una cosa, una institución, es todo un sistema, es todo un ordenamiento de cosas en el cual el enemigo trata de atrapar a unos y a otros, según, fíjese, según hasta nuestros propios gustos y preferencias. Ha tendido trampas el enemigo, incluso utilizando cosas que son bonitas, que son hermosas, algo como el arte, ¿verdad? El enemigo lo ha usado para perdición, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la pintura, la escultura, el cine, que a lo mejor son artes, ¿verdad? Muy bonitos, pero como el enemigo lo ha usado para mal, para pervertir, para torcer, la música, para pervertir, para torcer, para deprimir, para matar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Fue la caída de Satanás, fue la caída de los ángeles o de los llamados hijos de Dios, que es el tema que vamos a abordar ahorita más adelante. Los llamados Ben Elohim en el original, que Ben significa hijos, ¿verdad? Y Elohim de Dios o hijos de los dioses, porque Elohim es una palabra en plural, y nos dice el apóstol Juan en una de sus cartas, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres, pero son uno, así como nosotros también somos tres, pero en uno. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, pero aunque somos tres, somos uno, ¿sí? Son misterios del reino que nos han sido revelados por la misericordia del Señor. Ok, entonces el Señor hace todo bien y perfecto, pero usted y yo sabemos muy bien, y aquí está esta cita de Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dice Jesús, y yo he venido para que ustedes tengan vida, y que esa vida sea una vida abundante, una vida llena, una vida completa. ¿Ven? Ok, entonces, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 se dio la caída de Satanás, se dieron muchas otras cosas, ¿sí? Y que en algunos pasajes así de la Escritura nos da breves esbozos, nos da pistas al respecto para que nosotros estudiemos y entendamos estas cosas, ¿sí? En los libros de los profetas sabemos, ahí nos va explicando cómo Satanás se rebeló, cómo él tenía cierto dominio, cierta autoridad, cómo él tenía pueblos debajo de su autoridad. No sabemos qué tipos de pueblos, que les digo, son creaciones anteriores a esta, así que no sabemos. También el juicio, la forma de juzgar en esos tiempos no es la misma que aplica para nosotros. Ahora estamos viviendo otro tiempo. Esta creación está muy privilegiada, pero de ese tamaño también es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Muy bien, entonces, estas situaciones de Génesis así las tenemos que ir abordando y así las tenemos que ir viendo. El primer paso entonces para la destrucción, porque el enemigo lo que quiere, el Señor lo reprenda, como leímos en Juan 10, usted lo puede ver ahí en Juan 10, es hurtar, matar y destruir. Y el primer paso para destruir es el desorden, es meter desorden. Dios ha dicho que así, yo voy a meter desorden, dice el enemigo. Y voy a convencer a la corona de la creación, que somos los seres humanos, de que no es cierto o no es tan así tajante lo que Dios, lo que el eterno Señor nos ha dicho o nos ha ordenado, ¿sí? Y eso lo vemos, estamos repasando, lo vemos cuando la serpiente le dice a la mujer, no morirás, cuando ella dice, no, es que yo no voy a comer de ese fruto. Dios nos ha dicho que podamos comer de todos los árboles, pero de ese no, y ese era un árbol mezclado de alguna manera, ¿sí? Está la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, pero el enemigo lo que quiere hacernos creer es que Dios no está hablando en serio.
Dios no está hablando así tan tajante. Cuando le dice a esta mujer, a Eva, y le sigue diciendo al género humano, no morirás, le está diciendo lo mismo. Él no está hablando en serio, mira, no es tanto. Y vemos que así se lo quiere explicar, ¿verdad? Entre comillas, a la mujer. Le dice, no, mira, no morirás, lo que pasa es que Dios, y ahí empieza, hágame el favor, el enemigo a querer explicar lo que Dios había dado por palabra al hombre y a la mujer, ¿sí? Y esto lo sigue haciendo. Tú hablas con una persona que está metida en un estilo de vida, en costumbres, en vicios, en conductas destructivas, y te dice la persona, no, yo tengo todo bajo control, no pasa nada. Ese no pasa nada no es más que el no morirás de la serpiente desde el inicio. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué representaba el fruto prohibido? Otra pregunta. El fruto prohibido que estaba ahí, hay personas que dicen, bueno, pues si Dios ya sabía que ese árbol, pues no, ¿para qué lo pone ahí? ¿Para qué deja que ese árbol ahí? Esta es otra cosa que tenemos que entender, es una gran verdad. Dios nos dio un regalo a toda su creación, ahí sí, no importa si es creación anterior o la creación actual, siempre ha dado a sus criaturas la opción de decidir, incluso a sus ángeles, y lo vamos a ver, la opción de decidir, la opción de tomar juicio, la opción de, con libertad, tomar las decisiones, ¿ok? Entonces, Dios, al plantar el árbol del conocimiento del bien y del mal ahí en ese huerto del Edén, está reconociéndole al hombre, al ser humano, esa capacidad de decidir. En el estudio dispensacionalista, o en la postura más bien dispensacionalista de la Escritura, se le llama a esta etapa la etapa de la inocencia, pero la tomamos como que eran un par de, perdón por la palabra que voy a usar, de bobitos, eran bobos, ellos no sabían, no, ellos eran seres muy inteligentes más que nosotros. Sus capacidades mentales, sus capacidades cerebrales estaban al 100. Ahorita no llegamos ni al 10% de nuestras capacidades, según algunos estudiosos, que dicen que los genios usan entre el 4 y el 6%, y la gente normal usamos el 2, el 3%, los casi genios el 4% de nuestra capacidad cerebral, imagínense. Y así como tenemos al planeta, ¿se imagina? Que tuviéramos quitado el candado del otro 90 y tantos %. Como decían las viejitas, Dios guarde la hora. ¿Sí? Este fruto prohibido, entonces, al ser ahí plantado, este árbol más bien del fruto prohibido, le está diciendo al hombre, el Señor, yo reconozco la misma libertad que te di, tú eres un ser responsable de tus actos, eres un ser moralmente responsable. Yo hablo mucho acerca de esto porque me he fijado que es uno de los argumentos principales del ateísmo, ¿verdad? Son argumentos entre líneas. Es más conveniente para estas personas decir o negar la existencia de Dios, pero yo he visto en sus vidas, en su forma de existencia, ¿verdad? En su forma de vida, propiamente dicho, que lo que hay es un gran temor a ser considerado un ente moralmente responsable que un día va a tener que darle cuentas a Dios. Sí, entonces mejor no, Dios no existe y ya se muere uno y hasta ahí ya llegó todo. Pero no, Dios desde el inicio ha reconocido ese mismo privilegio que nos dio. Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Él pone los límites, hasta aquí, sí, hasta aquí no, y es por amor, porque Él nos ama y porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos desviemos y nos vayamos. Es como con los hijos, dicen los especialistas, ¿verdad? Que un hijo que crece con un papá, una mamá que son sus amigos, que no son sus papás, sino que son sus amigos, se portan como amigos, dejan al hijo huérfano. Un hijo que no crece con límites es una persona que crece insegura porque no sabe hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Sí? Los límites dan seguridad, los límites forjan el carácter, los límites son correctos, son adecuados, el orden, ¿fíjate? Caemos a lo que estábamos al inicio. El orden. Entonces, ¿qué dice el enemigo? No, pues voy a meter desorden. Primer paso para destruir, el desorden, ¿sí? Con los límites de Dios nosotros podemos tener confianza. ¿Esos límites cuáles son? Que Él es Dios y nosotros somos hombres. Así, de sencillo. Ese es el límite. Nosotros hacemos las cosas que pueden hacer los hombres y las cosas de Dios
Él las hace. Así que si ahorita tú estás muy estresado por esto o lo otro, algo que tú no tienes control de ello, no te estreses, descansa en el Señor. Eso está en el terreno de Dios, déjalo obrar como Él sabe y es como nos conviene. Amén. Ok, ¿qué más podemos aprender o qué más pudimos aprender de esto del fruto prohibido? Bueno, el fruto prohibido no representaba la omnisciencia, aunque la serpiente le dice a la mujer algo así como que si comen de ese fruto, bueno, no algo así, se lo dice, ustedes van a ser como Dios. Se lo quiere presentar como la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Bueno, la omnisciencia es un atributo que solo le pertenece a nuestro Dios. Satanás no la tiene. Por favor, no le demos ese poder al enemigo. No lo tiene. ¿Qué es la omnisciencia? El conocimiento de todo y de todos. Conocimiento anticipado de las cosas incluso. Dios tiene conocimiento de todo lo que yo voy a poder vivir, pero me deja a mí la opción de escoger. Y cuando explicamos esto de la omnisciencia, a mí me gusta mucho usar el ejemplo, ¿verdad?, del diagrama de árbol que nos enseñan en la escuela, ¿verdad?, para hacer combinaciones. Todos los días tomamos decisiones. ¿Me levanto ya? Primera decisión. ¿Me levanto ya o 5 minutos más? Y de esa decisión podemos tener un día completamente diferente si decidimos quedarnos o si decidimos levantarnos. ¿A poco no? Llegas a un crucero, un semáforo, se está poniendo ya casi en rojo, ¿verdad? En amarillo, ya casi llegando a rojo, y decides, ¿le acelero o me detengo? Y eso puede cambiar totalmente tu día, etcétera. Entonces, esa libertad de nosotros escoger está en nuestras manos, pero Dios conoce, ok, si Lorena decide esto, le va a pasar esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Pero si Lorena decide mejor esto, le va a pasar esto, esto y esto. Por eso dice la Escritura que el Señor conoce todos nuestros caminos. Esa es la omnisciencia. Y aunque Satanás se la pone como en oferta a la mujer, no era la omnisciencia lo que ellos iban a recibir al comer de ese fruto. ¿Sí? No. Tampoco era la conciencia de lo bueno y lo malo. Sí, tampoco. ¿Por qué? Porque aunque el estudio dispensacionalista, la postura dispensacionalista dice que eran inocentes, no quiere decir que era gente que no pensaba, no. Era en cuanto a que ellos sí sabían lo que era correcto y lo que no era correcto con los límites de Dios. Por eso no habían comido. Tampoco sabemos, hay algunos estudiosos que dicen que no se sabe cuántos años, cuánto tiempo duraron Adán y Eva en el Edén sin pecar. Otros escritores así lo ponen, porque muchos de ellos tienen la base, ¿verdad? Ustedes se pueden meter y estudiarlo, no me voy a entretener en eso, nada más se lo comento para que sepa que existe, ¿sí? Que Adán y Eva empieza a contar el tiempo, sabemos que Adán vivió un poco más de 900 años, no más, ¿sí? Pero que esa cuenta empezó a partir de que ellos cayeron, o a partir de que ellos fueron expulsados. Y hay otros escritores que dicen que no, que eso es desde el principio que fueron creados. Bueno, independientemente de ello, nosotros no conocemos exactamente qué sucedió antes, cuánto tiempo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo duraron ellos en el Edén sin pecar, no sabemos. Llegó un momento en que ellos fueron tentados y cayeron. Eso sí lo sabemos, ¿ok? Muy bien, entonces, no es la omnisciencia, no es la conciencia de lo bueno y lo malo y la libertad. Tan es así, miren que puse aquí esta palabrita, sojuzguen. Cuando nos crea a Adán y a Eva, les dice entre muchas cosas, los bendice, ¿verdad? Les dice, crezcan, multiplíquense y sojuzguen la tierra. ¿Qué es eso? Que ellos tomen decisiones respecto al planeta. ¡Wow! Sojuzguen. Quiere decir, ustedes tienen capacidad de decisión. ¿Se fijan? No eran unos niños bobitos, por así decirlo, que no sabían ni qué. No es inocencia en cuanto a eso. Inocencia es en cuanto a que ellos nunca habían hecho algo fuera de lo que Dios les había ordenado. En eso constaba su inocencia. Nada más, no que fueran torpes o que no sabían o estaban apenas conociendo. No, ellos tenían un conocimiento impresionante, más elevado que el de nosotros en la actualidad, de hecho. Y así Dios les dice, sojuzguen. Tenemos una prueba de ello, sí, imagínense la inteligencia de Adán. Él le puso nombre a todos los animales y el nombre del animal tiene que ver con su naturaleza, con sus características, así de ese tamaño. Todo una biblioteca aquí de zoología en el cerebro de ese primer hombre, poniéndoles el nombre a cada uno de esos seres que el Señor también creó. Entonces,
no se refiere a eso el fruto prohibido. El fruto prohibido, ya lo hemos dicho, nada más lo estoy repasando, es el conocimiento que estaba reservado en ese momento para Dios de decidir lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, el conocimiento del bien y del mal se refería a ese conocimiento que Dios tiene para decirnos: esto te conviene, esto es correcto y esto no es correcto. Entonces, en esa caída en pecado del ser humano, del hombre, trata de usurpar eso, esa capacidad de decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala. ¿Le suena familiar? Nuestra civilización, nuestra sociedad de hoy en día se ha tomado muy a pecho esto, y ahora los hombres y las leyes y los tiempos están cambiando. Eso está profetizado. Daniel dice que en los tiempos del antimesías, ¿verdad?, va a haber cambios, buscará cambiar los tiempos y buscará cambiar la ley. Y eso estamos viendo ahora. El hombre ha dicho, también dice en el Salmo 2, rompamos sus ligaduras, lo que nos une a Dios, echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense, cuerdas que son de amor, dice la Escritura. Y no, nosotros vamos a decidir nuestro propio destino. ¿Tú quién eres para decir que esto no es amor? ¿Tú quién eres para decir que tal o cual cosa está mal? Depende, ¿verdad? Y ahí nos vamos. Ese es el fruto prohibido. El tomar el poder y la autoridad para decidir esto está bien y esto está mal. Y no es otra cosa más que lo mismo que hizo Satanás antes de que nosotros fuéramos creados. Él llegó un momento en que dijo: ¿por qué no más? Yahweh, ¿por qué no más él, Elohim, va a ser el que va a estar arriba? No, yo también. Dice: pondré mi trono. Y eso lo vemos ahí en los libros proféticos. Lo puedes encontrar en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, básicamente. Hay más citas, pero esos son los principales, ¿sí? Y dice, ahí en la morada del Altísimo, ahí voy a hacer yo mi trono. Lo mismo, tomar el control de decidir qué es correcto y qué no es correcto. Tomar nosotros la decisión de cuáles son los límites y hasta dónde podemos hacer tal o cual cosa. Eso es lo que tenemos que aprender, que está pésimo y que representa el fruto prohibido. Entonces el hombre ahora se siente con la autoridad para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y ya sabemos que esto no trae más que consecuencias terribles. Y vamos a ver una cita que ya habíamos checado hace 15 días, pero vamos a revisarla de nuevo para refrescar la memoria. Isaías 5:20, y dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí está. Como decimos aquí en nuestra región, de ser contreritas, y no nos referimos al apellido, no, sino hacer todo. Dios dice blanco, yo digo no, negro. Si Dios dice azul, no, yo digo amarillo. O sea, a fuerza queriendo imponernos, a fuerza queriendo ir en contra, a lo amargo llamarle dulce, a lo dulce llamarle amargo, a lo bueno malo, a lo malo bueno, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos desde el inicio porque es el estudio que estábamos llevando. Vamos a seguir avanzando. Este fue el repasito de lo de la caída de la humanidad. Y ahora tenemos aquí un árbol genealógico de Adán, el primer hombre. Están sus tres hijos, Caín, Abel y Set. Aquí la estirpe de Abel pues está cortada porque él murió, lo mató su hermano Caín antes de poder tener descendencia, ¿sí? Y luego tenemos, y aquí en Génesis podemos revisar claramente esta genealogía, ¿sí? Y fíjense ustedes, amados hermanos, cómo en ese capítulo 4, después de que Caín es echado fuera, ¿verdad?, de delante de la presencia del Señor, de hecho él dice: yo me voy a ir de tu presencia me esconderé, ¿sí, Caín? Y el Señor le pone una marca, no sabemos qué tipo de marca, que él iba a ser errante por siempre, la tierra no le iba a producir, un castigo terrible para él que era agricultor, ¿sí? Y el Señor le dice que él va a ser errante, que no va a tener un lugar fijo donde vivir. ¿Y qué hace Caín? Génesis 4:16, sale de Yahweh y habita en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Él se lleva a su mujer, a su esposa. Aquí surge otra pregunta: ¿con quién se casó Caín? Más adelante, ¿con quién se casó Set? ¿De dónde salieron tantas mujeres? Bueno, aquí hay varias posturas. Fíjense, estudiando un poquito eso, se los voy a comentar. Se me hizo, ay caray, así algo muy interesante.
Hay una postura teológica que comenta, ¿verdad?, que Dios creó al hombre, así dice, que ellos se basan ahí en Génesis 1, donde dice que Dios creó al hombre, y que cuando dice creó al hombre, no nada más se refiere a un Adán, sino a más hombres, pero que a más humanos, vaya, hombres y mujeres, y que la Biblia le da seguimiento a Adán porque él es la cabeza, ¿verdad?, de esa creación, pero que había más humanos. Fíjese, hay una postura teológica que eso dice, y que de ahí salieron todas las esposas para todos estos patriarcas. Esa es una postura. Hay otra que la verdad yo me voy más con esta, ¿verdad?, independientemente de, como dije hace rato, no sabemos, ¿verdad?, cuántos años hubo entre Caín y que naciera su hermano Set. Lo que sí sabemos, y la escritura eso sí lo dice, es que Adán y Eva no tuvieron nomás esos 3 hijos, dice, y engendraron hijos e hijas. O sea, tuvieron muchísimos hijos. Imagínese usted, Adán, más de 900 años, ¿cuántos hijos pudo haber engendrado? Eva misma, la madre de todos los vivientes, por eso se llama Eva, eso quiere decir, sí, su nombre de ahí viene, sí. Si ahora en estos tiempos las mujeres, que ya estamos bien degradados los seres humanos ya para estas etapas de la creación, ¿verdad?, ya con tantas cosas y tantas contaminaciones de nuestro ADN y toxinas y demás, y así todavía hay señoras, hay mujeres que todavía nos platican, ¿verdad?, que tuvieron 18 hijos, 20 hijos, 15 hijos, 17 hijos. Ahora imagínense Eva, ¿sí?, ya tuvo muchos hijos, ¿sí?, y esos hijos pues tuvieron hijos, y fueron pasando los años y los siglos, porque estas personas vivían siglos, estos primeros humanos. Entonces había cantidad de seres humanos ya para ese entonces, ¿sí? Caín sale, se casa, tiene un hijo, le llama Enoc. Mucho cuidado, no es Enoc, Enoc, descendiente de Set, no, es Enoc, hijo de Caín, ¿sí? No es Enoc, significa que están las líneas de la descendencia, no es Enoc que, bueno, lo encontré en inglés, pero pues no importa, ¿verdad? Los nombres son muy parecidos. Enoc es el varón del que dice la escritura, y que si vamos a estar revisando el libro que él escribió, uno de los libros que él escribió, no es Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿no? El primer hombre arrebatado al cielo, vivo, ¿no? Ese es otro Enoc, Enoc, hijo de Caín. Y dice que Enoc fue el primer hijo, y cuando él nació, Caín, desobedeciendo lo que el Señor dijo que le había dicho en ese castigo, en ese juicio que vino sobre Caín por haber matado a su hermano, que iba a ser errante. No, él dijo, ¿saben qué? Yo voy a hacer una ciudad. Dios le dijo que fuera errante. No. ¿Se fijan lo que estamos viendo ahorita? Ir en contra de lo que Dios ha dicho. Ir en contra. 7 veces será vengado Caín por la maldad que hizo. 7 veces por lo malo que él fue, iba a ser 7 veces vengado. Imagínense, él mismo así lo dice. Y ahorita el otro de sus descendientes, por ahí, que viene aquí enseguida, dice que este hijo de Caín, Enoc, tuvo a su vez un hijo que se llamó Irad, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Entonces ya avanzamos en la línea de sangre, 1, 2, 3, 4, 5 generaciones, y llegamos a aquel Lamec, que no es lo mismo que Lamec, ¿sí? Entonces ahí cuidado, hay que checar quién es quién, ¿sí? Se parecen los nombres. Acá por la rama de Set tenemos un Mahalaleel, que ahorita vamos a verlo, sobre todo lo de su hijo Jared, es importante. Y allá hay un Metusael, acá hay un Metuselah o Matusalén, que le decimos en español, sí, en castellano. Ahí hay un Mehujael, y como que se parecen. Nada más tenemos que tener muy claro, no sé, se me hizo que aquí estaba muy clarita la forma de entender estas generaciones. ¿Y por qué estoy hablando de generaciones? Qué aburrido la genealogía. Recuerden que estamos viviendo una guerra de simientes, y cada uno de estos personajes nos están dando pistas acerca de cómo estaba la humanidad. ¿Y eso a mí qué me interesa? Mucho. Estoy en el 2020, pues por eso, con más razón, porque el Señor, nuestro amado Salvador, Él nos enseñó y dijo, porque como en los días de Noé, así volverá a estar la tierra en los tiempos de la venida, del regreso del Hijo del Hombre. Así que tenemos que estar bien listos. ¿Cómo estaba la humanidad en los días de Noé? ¿Cómo estaba? Por eso estamos estudiando esto, porque me va a servir como
un lente, un mapa que me va a poder orientar y decir, sí, ya estamos como en los días de Noé, ¿sí? Y a todo lo que da y en todo lo que eso quiere decir, y lo vamos a estar estudiando en esto si el Señor nos permite. Dice aquí en Génesis 4 que Lamec tomó 2 mujeres, no le bastó con una, tomó 2 mujeres, ¿sí? Una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila, y luego nos empieza a platicar que Ada tiene un hijo que se llama Jabal. Él es el padre de los nómadas, de los pueblos que habitan en tiendas, ¿sí? Que crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, de los músicos, ¿sí? Luego la otra esposa, que era Sila, ella tuvo un hijo que le puso Tubal Caín, que él fue cuando dice el padre de, quiere decir que fue el primero que empezó con esto. Él fue el padre o el primero de todos los que trabajan la metalurgia, todos los que trabajan con metales, ¿sí? Y tuvo una hermana que se llamó Naama. Entonces fíjense aquí la maldad del hombre. Lamec, hijo de Metusael, hijo de Mehujael, hijo de Irad, o sea, 5 generaciones después de Caín, este hombre hizo algo, mató a un joven, y él compone una canción, un dicho, una rima, ¿sí? Y dice él, Ada y Sila, oíd mi voz, Génesis 4:23, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué está diciendo aquí? Algunos comentan, ¿verdad? Que él estaba diciendo como que lo mató por accidente. No, aquí está diciendo, si la maldad de Caín iba a ser castigada con 7 veces de juicio, por así decirlo, pues la mía va a ser 490 veces. Voy a ser más malo que Caín todavía, 70 veces 7 lo será, ¿sí? Porque de acuerdo al delito fue el castigo. Entonces si dice, si el delito de Caín, y que Dios le dio pena de cadena perpetua, de vivir, no de morir, de vivir mucho tiempo, sí, y que nadie lo pudiera matar y seguir, imagínense con la culpa y todo eso, dice Lamec, pues yo 70 veces 7, y hay algunos comentaristas que eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Muy bien, al final del capítulo 4 de Génesis nos habla de la descendencia de Adán, ahora por la rama de Set, ¿sí? Y cuando nació este Set, dice que dijo Eva, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Claro que tuvo más hijos, pero estos hijos son los importantes, no por hacer menos a los demás, sino porque es sobre los que se va esta guerra de simientes. De ahí lo importante de entender esto. Pero había muchísimos más seres humanos. Muy bien. Entonces ya nos dice, a Set también le nació un hijo y su nombre fue Enos. Y cuando nace Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé o de Yahweh. Sí, empezaron a invocar el nombre del Señor. Ellos conocían el nombre de Dios. Muy bien. En Génesis 5 vienen todas las generaciones, toda la semilla de Adán. Y ellos son bendecidos y nos empieza a hablar que, miren, aquí está, dice Adán, después de que engendró a Set, vivió 800 años, y aquí está lo que decíamos, capítulo 5, versículo 4, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. O sea, Set le nació a los 130 años y ya había muerto Abel. Entonces, ¿cuántos hijos se pueden tener en 100 años? Adán y Eva no nacieron bebés. No sabemos exactamente el conteo de la edad de ellos, si fue al salir del huerto, como les dije ahorita, o si fue desde el momento que fueron creados. Pero 130 años son bastantes años para tener hijos, imagínense. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí dice que después de que Adán engendró a Set, vivió todavía 800 años. Y luego ya nos empieza a decir, y Enos tuvo un hijo que se llamó Cainán, y Cainán tuvo un hijo que se llamó Mahalaleel, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y nos dice cuántos años vivieron cada uno de ellos. A las mujeres en la Biblia no se les registra la edad, salvo aquellas mujeres que son íconos importantes. Por ejemplo, de Sara, si nos dice qué edad tenía cuando ella falleció, ahora pues la esposa del patriarca Abraham, ni más ni menos, ¿sí? Y el capítulo 5 de Génesis termina diciendo que cuando Noé tenía 500 años, él tuvo a sus hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
Ahorita no vamos a abordarlo del diluvio porque todavía no nos toca, pero vaya guardando esos números en su cabecita, vaya apuntándolos ahí en su cuaderno. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Bueno, él empieza a ver que la raíz, la simiente de la mujer que empezó a invocar y a alabar y adorar el nombre del eterno Dios, estaba prevaleciendo. No, él, aunque movió a Caín para matar a Abel y ahí trozó, según él, ¿verdad?, según sus planes, esa simiente santa por el lado de Abel, pervierte el enemigo por el lado de Caín la semilla, ¿verdad?, la simiente de la mujer, ¿verdad? Y ya vimos todo lo que hizo Caín y su descendencia, de una forma muy rápida. Entonces el enemigo empieza a buscar la manera, se empieza a dar a la tarea de corromper, de mutar, de intervenir con la genética de la simiente de la mujer. Fíjense qué sabio Dios, no dice la simiente del varón, la simiente de la mujer. Y esto es correcto, porque el Mesías, Jesucristo, nuestro amado Salvador, Él fue engendrado por el Espíritu Santo, no por un hombre, en el vientre de una mujer humana. Eso sí, la simiente humana que tenía Jesucristo era la simiente de una mujer, de María, no de un varón. ¿Okay? Esto tiene su razón de ser. Sabemos, ya hemos ministrado esto, las iniquidades es el varón el que las transmite, yo no lo digo, está en la escritura, la simiente, así es donde va esa tendencia a pecar con la que nacemos todos nosotros. Entonces, la simiente de la mujer no era otra cosa más que eso, que el Mesías iba a venir a través de una mujer humana, ahí a través de un acto milagroso de la concepción por el Espíritu Santo. Amén. La simiente de la mujer engendrada o fertilizada por el Espíritu Santo de Dios directamente. Muy bien. Ok, inicia Génesis 6. El enemigo entonces está en apuros porque está creciendo la simiente de la mujer, que va correcto. Invocan el nombre del Señor, y eso invocar no es nomás que conocían su nombre, sino que le adoraban, le servían, ofrecían sacrificios. Sí, desde entonces, porque el primero que les enseñó a hacer eso fue Dios mismo, cuando sacrificó aquellos animalitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Eso ya lo vimos en estudios pasados, no me voy a entretener en eso. Muy bien, ahora, este capítulo 6 de Génesis sí nos dice muy claramente así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a dejarlo hasta ahí. El enemigo entonces lo que quería era pervertir, de alguna manera corromper la simiente de la mujer, porque de esta manera, como dice aquí en la pantalla, no iba a venir aquel, no iba a poder venir, iba a volver imposible que viniera el Mesías si se corrompía la simiente de la mujer. Y sí está hablando de genética, sí, está hablando de simiente, eso es simiente, es genética, es semilla, es herencia, ¿sí? Estaba buscando la manera de que no pudiese nacer el Salvador y que la humanidad muriera y se quedara para siempre en pecado, sin oportunidad de salvación. De esta manera, nadie le iba a pisar la cabeza, y a ellos, a él y a sus ángeles caídos, nadie los iba a juzgar. No iba a haber un juicio, no iba a haber un momento de ser lanzados al castigo. Ahorita todavía no son juzgados ni lanzados al castigo. Lo vemos claramente, ¿sí? Hasta el último en Apocalipsis dice que el infierno, bueno, la muerte, el falso profeta, etcétera, dice, pero es muy claro, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda, así dice la Escritura, ¿sí? Y ese infierno, dice también la Escritura, que fue preparado para hombres, no, para el diablo y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos, los que decidieron, antes de que nosotros fuésemos creados, dejar su integridad, dejar su santidad. Y eso lo dice también la Escritura. No, ellos no cuidaron su dignidad, hicieron lo incorrecto y tuvieron, y por eso tienen su castigo, ¿sí? Vamos a irlo viendo un poquito más despacito esto. Entonces, el enemigo, ese era su punto final, el blanco al que él estaba apuntando: corromper la genética de la simiente humana
para que de esta manera no pudieran hacer el que lo iba a vencer y el que lo iba a juzgar. ¿Ok? No se le olvide eso, esa era la principal intención. Les comenté en estudios pasados, amados hermanos, que íbamos a estar revisando por ahí en el link anterior de Bereshit, ahí pueden buscarlo. De todos modos, ahorita que lo subamos a YouTube, les pongo otra vez los links de estos 3 libros extra bíblicos. Sí quiero aclarar, son libros extra bíblicos, no vamos a enseñar cosas doctrinales con estos libros, la escritura se basta y se sobra para ello. Los vamos a usar para contexto histórico. Todo estudiante serio de la Biblia sabe, y usted va a estar de acuerdo conmigo, porque usted lo es, por eso está hasta aquí todavía siguiendo el video, por eso no dijo, ay no, mejor le apago, por eso está usted llegando hasta este minuto del video, que bueno, sígale, vamos a estudiar esto juntos, créanme, hay un esfuerzo muy grande atrás de esto, sí se necesita esforzarse, pero hay que ser esforzados y valientes, amén. Vamos a usar estos textos extra bíblicos, algunas cosas que nos escriben ahí, y estos libros son mencionados en la Biblia, en las escrituras inspiradas, en las canónicas, por así decirlo, ¿sí? Si usted sabe de esto de la escritura, ¿verdad? Hay un canon, hay una regla, una vara de medir, unas ciertas características que hacen que un libro sea considerado como inspirado por el Espíritu Santo y se incluyó en las escrituras, ¿ok? Muy bien, o en la Biblia, lo que le llamamos la Biblia, muy bien. El primer libro de Enoc es uno de ellos, el libro de los jubileos y el libro de Jacer, ¿sí? El libro de Enoc o el ministerio de Enoc es reconocido por la escritura en los libros canónicos. Vámonos al final de la escritura, vamos a revisar ahí en Judas, un librito antes, la última carta, antes de la revelación de Jesucristo, que le llamamos el Apocalipsis, y dice el verso 14, de estos también, que de hecho está hablando de estrellas errantes, y los ángeles son comparados a estrellas muchas veces en la escritura, ¿sí? Dice en el 14, de estos también profetizó Enoc, y para que no nos confundamos, ¿cuál Enoc? El descendiente de Caín, acuérdense que también hubo un Enoc, no, aquí aclara, el séptimo desde Adán, entonces es el de acá, ¿se acuerdan ahorita en el diagrama que estábamos? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, y ahí cita Judas un verso de lo que escribió Enoc, ¿sí? Hay varios libros de Enoc, hasta donde yo sé son 3 los que hay, pero el que está más reconocido como tal, como así, sí, verdaderamente que no se duda que está escrito o que fue escrito por Enoc, es el primero, ¿ok? Muy bien, dice la escritura entonces, dijo Enoc, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está citando el libro de Enoc, era una escritura que ellos conocían, que ellos leían y que aquí incluso está siendo citada, es una referencia. El libro de los jubileos, ya no encontré algún pasaje donde se hable como tal, pero sí sabemos que el libro de los jubileos fue escrito por Moisés. Moisés también escribió los libros que le llamamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y escribió el libro de los jubileos. Está muy interesante. Hay algunas personas, ¿verdad?, que le llaman el Génesis en pequeño, ¿sí?, o el Génesis de bolsillo, el libro de los jubileos, y tenemos el libro de Jacer, y aquí sí hay 2 pasajes de la escritura que lo mencionan. Hay más libros que no están en el canon bíblico, por ejemplo, yo les decía la otra vez, el libro de las batallas de Jehová, el libro del profeta Ido con doble D, y hay algunos libros que son mencionados y que pues desgraciadamente no tenemos acceso a ellos, se perdieron, no estaban en los libros de las cuevas de Qumran o las cuevas del Mar Muerto y no ha sido posible rescatarlos, el Señor sabrá por qué. Pero yo le dije que yo quiero que llegando al cielo me deje leer ahí en su biblioteca ese libro de las batallas de Jehová, o de las batallas de Yahweh, ¿sí?, de Yahvé. Muy bien, aunque llegando ahí pues ya vamos a ser conscientes y conocedores de todo ello con el simple hecho de estar en su presencia, pero yo creo que han de estar cosas muy interesantes cuando Él peleó contra Leviatán, cuando Él peleó contra esos adversarios, ¿verdad?, que en la misma escritura nos da esbozos breves de lo que pudiéramos encontrar en esos libros preciosos. Muy bien, Josué capítulo 10, versículo 13,
¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo estas escrituras extrabíblicas, textos extrabíblicos, pero que nos sirven como apoyo de contexto histórico. Muy bien. Dice Josué, fíjese lo que está escribiendo, 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio, ahí dice lo que dice Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Qué está diciendo Josué? Ese día de la batalla, el sol se detuvo, la luna se detuvo. Y si no me crees, ahí está el libro de Jacer. Ahí también está escrito, ahí lo puedes checar, que es verdad lo que estoy diciendo. ¿Okay? Referenciado. Hay otro pasaje, 2 de Samuel, que habla de este libro de Jacer. También está muy interesante ese libro. Muy bien. Si usted es un hijo maduro, un hijo del reino de los cielos maduro, lo puede leer sin problemas. No pasa nada. Muy bien. Dice la escritura. Y dijo, está hablando de David, que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Bueno, este es un pasaje, creo que se llama el Salmo del Arco, algo así se llama, ¿sí? Que es la endecha, ese poema triste, lo que a lo mejor en la música clásica se le llamaría un requiem, ¿verdad? Es una endecha de David por la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Sí? Y les dijo, se lo tienen que aprender, se lo tienen que enseñar. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Y empieza ahí a describirlo también en el libro de Samuel. Entonces, son libros extrabíblicos, pero que están referenciados en la escritura, o que tenemos la referencia de que es una fuente de alguna manera confiable, como Moisés, por ejemplo, ¿sí? Que el Señor le dio también una gran inteligencia para poner toda la tradición oral por escrito, imagínense. Tremendo. Muy bien. Ok. Vamos ahora sí, Génesis 6. Y como nos dijo el Señor, vamos a revisar este capítulo a través de preguntas. Primera pregunta. Fíjese nada más, no, ya la segunda, ya habíamos visto la otra pregunta anterior. Primera pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios o los Ben Elohim? Me dice mi amado esposo que ya tenemos 50 minutos de estudio. Señor Jesús, yo sentí que tenía como 20 minutos apenas. Pero bueno, mis amados hermanos, ¿le seguimos? A ver, aquí, déjenme abrir aquí el Face. ¿Le seguimos? ¿Qué tiene que nos pasemos? Créanme que en estudios que estoy haciendo, videos y lecturas así, larguísimos, es bien importante que tengamos todas las bases para no confundirnos. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos? A ver, díganme, aquí voy a estar viendo sus comentarios. Si quieren que le sigamos un poquito más de la hora, ¿no le hacen? Bueno, muy bien. Vamos a correr un poquito. Génesis 1:2 menciona a los hijos de Dios, ¿sí? Dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres, que eran hermosas, que eran bonitas, ¿sí? Y ahorita que lo leímos, si usted se acuerda, ¿verdad? Dice que ellos hacen un plan. Las ven y dicen, estas mujeres, qué bonitas, qué hermosas. Y hacen un plan. Dice, viendo, verso 2, 6:2 de Génesis, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esa palabra, tomaron para sí mujeres, quiere decir que las volvieron sus esposas, que tuvieron relaciones con ellas, que les engendraron hijos. Más adelante lo dice en este mismo capítulo, ¿sí? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? O como se les dice en hebreo, los Ben Elohim. Bien, hay varias posturas al respecto. Vamos a ver la primera de ellas. Esta ya casi no está en uso, pero sí existe esta postura. Se dice, los hijos de Dios que menciona Génesis 6 son nobles religiosos. Son gente, diríamos ahorita, son gente muy cristiana, son gente muy entregada, ¿sí? Pero no hay en todas las escrituras ni una sola pista de quiénes eran estos nobles, ¿sí? Ahora, otra razón, si eran tan nobles, ¿sí? ¿Cómo es posible que ellos, si eran tan buenas personas, hagan que Dios se enoje tanto, se llene de ira a tal grado de destruir la tierra, nomás porque se casaron con las hijas de los hombres? O sea, pues, no eran entonces tan nobles, ¿verdad? Otro,
Otra razón, otra pregunta que surge de esto, si son nobles religiosos humanos, o sea, hombres humanos muy entregados a Dios, ¿cómo es posible que por el hecho de casarse o de juntarse con mujeres también humanas, salieron gigantes de esas parejas? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Entonces, esta primera postura pues es muy ilógica, pero sí quería ponérselas para que ustedes la conozcan. Existe, ¿ok? Hay otra teoría al respecto, que es la teoría de que estos hijos de Dios son los hijos de Set, como diciendo, los hijos de Caín son hijos malos, son hijos de la mala simiente, de la mala semilla, pero los hijos de la rama de Set son los llamados hijos de Dios, ¿sí? Dice que el problema es que Yahvé dijo que las únicas personas que eran justas fueron Noé y sus hijos, ¿de acuerdo? Por eso los escogió, para preservarlos. Entonces no eran todos los hijos de Set. ¿Cómo pueden ser entonces los hijos de Set piadosos? Porque esa es otra, y se casaron con esas hijas de los hombres, son las descendientes de Caín, eran malas esas mujeres, y se casaron con ellas. Entonces no eran tan buenos los hijos de Set, ¿verdad? Tan santos, si escogieron esas mujeres malas para casarse. Se fijan, no, como que no casca, como que no, de que sean humanos los que están ahí casándose con estas mujeres llamadas las hijas de los hombres. Si la cuestión, dice también aquí en la pantalla, era matrimonios mixtos, entonces la ira habría sido, la ira de Dios obviamente, hubiera sido solo entre los hijos de Set y sus esposas. O sea, si el problema que hizo que Dios se enojara fue que los hijos buenos de Set se casaran con las hijas malas de Caín, pues bueno, Dios no hubiera destruido a esos hombres y a esas mujeres, no a toda la humanidad que existía en ese tiempo. Hay más problemas con esta teoría, se parece a la anterior. ¿Cómo es posible que salgan gigantes de la mezcla, ¿verdad? O del el juntarse, ¿verdad? De la procreación entre hombres y mujeres normales? Hay un escrito muy interesante de Flavio Josefo, o Flavius Josephus, ¿sí? Un judío ya de la era cristiana después de Cristo. Él escribe, tiene cosas muy interesantes del contexto histórico. Todo estudiante de la Biblia sabe quién es Flavio Josefo, y él comenta, dice, pero en el proceso del tiempo ellos eran perversos, ahorita le digo a qué se refiere, y abandonaron las prácticas de los pasados, ni tampoco pagaron aquellos honores a Dios los cuales les, y tampoco tuvieron ellos interés de hacer justicia para con. Aquí está hablando de la gente con la que tuvo que luchar Noé cuando fue pregonero de justicia, como dice en la escritura, ¿sí? Y esta gente que pues se suponía que también eran descendientes de Set, pero se le oponían, ¿sí? Porque tuvieron hijos e hijas. Nos mencionan a uno, a la cabeza de los hijos, pero pues imagínense, viviendo cientos de años, tuvieron hijos e hijas. Entonces, Flavio Josefo, ¿verdad?, comenta acerca de que eran hijos de Set, muchos de ellos, pero no todos adoraban a Yahvé, no todos seguían al Dios eterno de la gloria. Muy bien, hay otras citas que me gustaría checar respecto a esta frase de los hijos de Dios. Vamos rápidamente, a ver, déjame ver qué dijeron en el Face, mi amor. Que sí, que le sigamos. Sí. Ándele pues le seguimos. Muy bien, vamos a seguirle. Gracias, hermanos. Vamos a seguirle. Muy bien, está muy interesante, a mí estos temas me gustan. Espero transmitirles ese gusto para que podamos estar siendo edificados. En Job 1.6, ¿quién conoce la historia de Job? Bueno, pues muchos de nosotros conocemos la historia de Job. Sabemos que Job es el libro de la Biblia más antiguo, ¿sí? Se cree que era contemporáneo de Abraham, al parecer hasta se conocieron, pues eran hombres muy ricos, eran comerciantes, ¿verdad? Tenían ganados, tenían casas, tenían, bueno, cantidad de cosas. Bien, vamos a ver, ahí en Job capítulo 1, en el verso 6 dice la escritura: un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, o Hasatán, como se le llama en el original hebreo, el acusador, ¿sí? Y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahvé, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahvé dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces nos está hablando estos hijos de Dios, Ben Elohim,
está hablando de seres celestiales, no está hablando de los santos muertos que ya estaban en el Seol o Sheol, ¿verdad? ¿Estaban en el tiempo de Job los muertos justos ya en la presencia de Dios? No, acá mi esposo muere en la casa, casi se le sale. No, estaban en el paraíso, en el lugar de los muertos, en el Seol, en el Sheol, de donde fueron sacados, como lo vimos ahora en el día de las primicias, el día de la resurrección de nuestro amado Señor. Vimos que Él llevó cautiva la cautividad y en ese momento fue cuando se fueron todas esas almas delante del Señor, delante del Padre, llevadas al cielo. Pero en ese tiempo no, en este momento histórico del libro de Job, no. Entonces, ¿quiénes son esos hijos de Dios? ¿Sí? Vaya echándole cabecita. Ahí mismo en Job, vámonos al siguiente capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino otra vez, también entre ellos presentándose delante de Yahvé. Y se da otro diálogo ahí. Los hijos de Dios, los Ben Elohim, así se dice en el original. Ben Elohim, ¿sí? Ahí son mencionados. En mismo Job, es que en Job se menciona muchísimas veces a estos hijos de Dios, 3, en el Antiguo Testamento, 3 veces. Vamos a Job, ya casi al final del libro, en Job capítulo 38, versículos 6 y 7. Muy bien. Aquí el Señor está hablando ya con Job, por 30 y tantos capítulos dejó que el ser humano hablara, dijera, echara, se peleara, es muy interesante. Y en el capítulo 38 el Señor se manifiesta en medio de un torbellino y empieza a hablar con Job y le empieza a hablar de los misterios de la creación y le empieza a hablar de las pruebas del infinito poder de Yahvé Elohim, ¿sí? El creador de todas las cosas. Le pregunta: ¿tú dónde estabas cuando yo estaba creando el universo? ¿Dónde estabas cuando yo estaba echándole los cimientos a la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, etcétera, etcétera. Dice el verso 6 y 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Sé que nuestra tierra tiene bases. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los Ben Elohim, todos los hijos de Dios. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de humanos, de hijos de Set, de personas muy, muy buenas y muy honradas y muy honorables. No, aquí no había humanos. Dice que Él estaba apenas fundando la tierra, o sea, estábamos en Génesis 1.1, todavía ni siquiera en Génesis 1.2. Aquí le está diciendo: ¿tú dónde estabas cuando mis creaciones anteriores, las estrellas? Acuérdense que los ángeles son comparados con estrellas muchas veces en la escritura, ¿ok? Y se regocijaban todos los hijos de Dios, otra vez mencionados. Estamos buscando citas donde se menciona hijo de Dios o hijos de Dios, ¿sale? Muy bien, vamos a ver Daniel 3. ¿Quién conoce la historia de Daniel? Muy bien, yo veo esa mano, como dicen algunos predicadores, veo esa mano. Muy bien, no es cierto, no veo la mano, la de mi esposo sí. Muy bien, vamos a ver Daniel capítulo 3, sí, amor, aquí estás, versículo 25. Esta es la escena tremenda de ese fuego en el horno 7 veces más fuerte calentado, y ahí están los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres hebreos originales, así que se los quisieron cambiar. Ya ministramos también un mensaje a ese respecto. Y aquí encontramos a Nabucodonosor, ¿sí? Y él les pregunta: oigan, yo veo 4 varones sueltos, ni siquiera amarrados. Pues que no los echaron amarrados. Sí, los echaron amarrados, pero bueno, dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto, que no era ni Ananías ni Misael ni Azarías, es semejante a los Ben Elohim, o al Ben Elohim, a los hijos de los dioses. Parece que Elohim es plural, ¿sí? ¿Cómo sabía Nabucodonosor la apariencia de un Ben Elohim? Nosotros sabemos y nos han enseñado si fue una teofanía, si fue el ángel de Jehová, que sabemos que es una teofanía, es Jesucristo. Una teofanía, así rápido, es una aparición del verbo, de la segunda persona de la Trinidad,
antes de su encarnación, antes de que el verbo se hiciera carne, lo que le llamamos el Antiguo Testamento, ¿sí? Que conocemos como Antiguo Testamento. ¿Cómo sabía, pues, Nabucodonosor la apariencia? ¿Cómo se veía? ¿Cómo lo distinguió? Y que dijo que era un Ben Elohim, que era uno de los hijos de los dioses, o de los hijos de Dios. Claro que los conocían, y lo vamos a ver. Claro que los conocían, porque desde la antigüedad esos seres han estado en contacto con los seres humanos. Vamos a verlo más adelante. No me quiero adelantar tan rápido. Daniel, ahí enseguidita vamos a encontrar a Oseas, a la vuelta de la página casi, pero en algunas páginas más adelante. Oseas capítulo 1, ¿sí? Obviamente, no vayan a andar buscando otro capítulo, vamos a ver. Sí tiene más, pero vamos a ver Oseas 1, versículo 10. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Eso tiene una referencia en Romanos 9:26, anótelo para que lo lea ahorita, que terminemos esta transmisión. ¿Okay? Ahí se menciona otra vez la frase, hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Aquí está hablando de un evento futuro, donde los que no éramos pueblo, ahora en este tiempo seremos reconocidos como hijos de Dios, los hijos del Dios viviente. Ojo, vamos a ver ahí a qué se refieren entonces estas citas. Aquí está hablando de humanos, ¿sale? En Oseas está hablando de humanos. Daniel y Job está hablando de no humanos, ¿ok? Lucas 3:38 es la genealogía de Yeshua, de Jesucristo, ¿sí? Mateo y Lucas dan la genealogía, uno de ellos da la genealogía por el lado de José, el padre terrenal de Yeshua, y otro de ellos el otro da la genealogía por parte de María, su madre humana, la simiente de la mujer, ¿sí? Donde él fue engendrado. Lucas 3:38 nos dice de la siguiente manera: toda la genealogía estaba de adelante para atrás, ¿verdad? Hasta llegar a Adán, y aquí ya está terminando las generaciones. Noé, Lamec, Matusalén, Enoc, para atrás, para atrás, para atrás. El versículo 38, acuérdate de la plaquita que pusimos aquí con las genealogías, de esta, acuérdate. Lucas está por aquí yéndose de regreso y nos dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí menciona a Adán, lo pone, ¿verdad? Cómo lo presenta, ahí está, ya regresamos, como hijo de Dios, porque Dios lo hizo, primer hombre, a su imagen y a su semejanza. Hijo de Dios en ese sentido, porque para atrás de Adán no había otro humano, ¿ok? Provenía de Dios, a su imagen y a su semejanza. Juan 1:12, ¿quién se lo sabe de memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Ahí está otra vez, hijos de Dios, ¿sí? Para gloria suya. Primera de Juan, bien rápido, Primera de Juan 5, versículo 10. Estamos tratando de contestar la pregunta, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Ben Elohim. ¿Quiénes son llamados así? Muy bien. Dice el versículo 10, Primera de Juan 5, el que cree en el Hijo de Dios, ¿quién está hablando? De Jesús, de Yeshua. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, concluyendo todo esto que estamos revisando en las citas bíblicas, en la Escritura nada más se les llama hijos de Dios a los ángeles en el cielo, a Adán, a Jesús, a Yeshua y a los creyentes nacidos de nuevo, no más. En Génesis 6 Yeshua no había aparecido, en Génesis 6 no había nuevos nacidos o nacidos de nuevo. Nosotros somos del Mesías para acá, ¿sí? Nada más nos quedaría Adán, pero dice que eran los hijos de Dios, no nomás el Hijo de Dios, los hijos de Dios. Entonces ahí ya vamos viendo hacia dónde nos va enfilando esto, ¿verdad? En la Escritura no nos menciona más que a estos personajes
en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? El historiador Filo, que él vivía en Alejandría, era un hombre muy religioso, muy entregado, escribió en el primer siglo un tratado breve que se llamaba Respecto a los gigantes. Fíjate desde cuándo había interés en estos estudios, ¿sí? Él basa su exposición, todo lo que él escribe ahí, en la versión griega de la Biblia, la que es llamada la Septuaginta. Si puedes hacerte una copia electrónica de ella, hazlo, está súper interesante que la leas, ¿sí? En el original del griego, ¿sí? Dice, y lo da, él dice ahí, hablando de los gigantes, dice los ángeles, tiene que ver con los ángeles de Dios, con los ángeles caídos. Vaya, Josefus o Flavio Josefo, que ahorita también hicimos mención de él. Josefo escribe y dice, pues la tradición es que estos hombres hicieron los hechos semejantes a esos hombres, los cuales los griegos llamaban gigantes. Josefo continúa a añadir a lo que leímos ahorita, ¿te acuerdas la cita que leímos ahorita de Josefo? Continúa a añadir que Noé se oponía a estos descendientes de los ángeles, así, él dice, eran descendientes de los ángeles, y no se hagan, dice, los griegos los conocían, los griegos los conocían, ¿sí? Entonces, era algo muy conocido por la humanidad en general, esto de los ángeles. Ahora, a lo mejor tú ahorita estás pensando, ¿qué de Mateo 22:30? Ay, se me hace que ya voy a llegar hasta aquí. Ahí le seguimos. Mateo 22:30. Está bien interesante. Aquí está hablando el Señor, aquí está hablando Yeshua. Le acaban de preguntar que si una mujer que tuvo 5 maridos, todos se murieron el día de la resurrección, ¿cuál de esos 5 va a ser su marido? Y Jesús les dice, ahí en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán, como los ángeles de Dios. Eso, hasta acá los oí, en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué está hablando Yeshua aquí? ¿Qué está diciendo el Señor? Está hablando del momento de la resurrección. Eso todavía no ocurre. O sea, en el día de la resurrección de los justos, cuando todos los justos se levantan de sus tumbas, dice, ahí van a ser como los ángeles que están en el cielo. Dice, está hablando de la resurrección que es futura y está hablando de los ángeles que están en el cielo. No está hablando aquí de los ángeles que cayeron en la tierra y que sabemos que están en el cielo o en los aires. Lo dice la Escritura, no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha contra potestades del aire, potestades de las tinieblas. Hay varias citas que hablan al respecto. No me voy a meter en eso ahorita, nada más lo menciono. Tú lo sabes, tú sabes que eso es así, ¿sí? ¿De qué me está hablando? Pues que Dios tiene reglas en su casa porque Él es un Padre perfecto. Y hubo un momento en que los ángeles decidieron si se quedaban o no. Si se quedaban en la casa del Padre siguiendo su instrucción, porque siempre ha habido instrucción, siempre ha habido límites para las creaciones, para la creación de Dios, siempre. Y sabemos que en aquella creación donde Satanás se rebeló, pues tal cual tuvo su consecuencia y fueron echados fuera. Entonces, no está hablando de ángeles que están en el cielo, sino de aquellos que, como dice Judas, ¿sí?, renegaron de su santidad, renegaron de la casa del Padre donde ellos vivían, no guardaron su integridad y vinieron a hacer algo que estaba prohibido para ellos, mezclarse con los seres humanos. Los hijos de Dios de Génesis 6, entonces concluimos, son ángeles caídos, no son demonios. Ojo con eso, los ángeles caídos no son demonios. ¿De dónde salieron los demonios? Esa es otra pregunta que también vamos a tratar de responder a través de estos estudios. Entonces, vamos a dejar bien claro, nada más para terminar esto y que no se me quede así volando, les quiero leer, me da gusto que sí ya habemos algunos que estamos en la transmisión, gracias a Dios. Vamos a revisar los textos extrabíblicos que nos hablan al respecto de este libro. El primer libro de Enoc, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, aquí no son llamados hijos de Dios, son llamados vigilantes o hijos del cielo.
son ángeles. Las vieron, ellos ya habían sido derribados de los cielos, siguieron a Satanás y ellos se quedaron en el segundo cielo, en los aires, ¿sí? A Satanás incluso, el Señor lo reprenda, se le llama el príncipe de la potestad del aire en la escritura, ¿sí? Dice, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Jubileos capítulo 5 versículo 1. Cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse, este es el que escribió Moisés, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron, este sí dice, los ángeles del Señor, los que habían sido ángeles del Señor, en un año de este jubileo, que eran hermosas de aspecto, tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron gigantes. Si hubieran sido hombres y mujeres normales, no hubieran nacido gigantes. Y ahora, gigantes, esta palabra es sustituida en el original, o más bien, aquí pusieron gigantes en el español, pero es una palabra que es, les nacieron nefilim. Terminación IM en hebreo es plural, ¿sí? Y significa caídos, eso sí podemos decirlo. Por lo tanto, entonces, los llamados hijos de Dios en Génesis son ángeles caídos y ya estaban, como dije también, en los aires en este momento de la historia. Ojo con eso. Siguiente, Enoc, primer libro de Enoc, capítulo 6, sigue diciendo, entonces Shemihasa, que era su jefe de los ángeles, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Ellos sabían que estaba mal, que ellos no tenían que mezclarse con humanas. Esa es la regla, que no se casen los ángeles del cielo. Pero como ellos ya no estaban en el cielo, es como el hijo rebelde que dice, pues yo me voy de la casa de papá y voy a hacer lo que me dé mi gana. Así, con todas las consecuencias. En el próximo estudio vamos a ver qué pasó, qué consecuencias hubo. Sí hubo un juicio tremendo para ellos y es Dios no los perdonó. ¿Cómo creen que va a perdonar a los que en este siglo así? Está muy interesante. Dice el versículo 4 o el verso 4 de Enoc 6, pero ellos le respondieron, los demás ángeles, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, bajo maldición, ¿sí? Eso quiere decir anatema, a no retroceder en este proyecto, ¿qué? Todo un proyecto, todo un plan, pervertir la simiente humana para que no pudieran nacer Jesús, que no pudieran nacer Yeshua, muy bien, de la simiente de la mujer. A no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Versículo 5, verso 5 dice, entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo maldición. Y eran en total 200, aquí sí nos da el número, 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, ay se me fue el acento, bueno, lleva acento, que significa pacto, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo maldición. Otra cita, Jubileos 4:15, que nos dice de esto. En el segundo septenario, 10º jubileo, Mahalaleel, ¿se acuerdan de Mahalaleel, descendiente de Set? Tomó por mujer suya a Dina, hija de Baraquiel, prima suya. Esta le parió un hijo en el tercer centenario, en el año sexto, al que llamó de nombre Jared. Jared o Yared significa descender. Eso significa descender, caer, bajar del cielo. Eso quiere decir Jared. Pues en sus días bajaron los ángeles del Señor, así dice con todas sus letras. ¿Quién escribió Jubileos? Moisés. ¿Sí? Bajaron los ángeles del Señor a la tierra, los llamados vigilantes, a enseñar al género humano a hacer leyes y justicia sobre la tierra, a meterse en lo que no les interesaba, en asuntos humanos, claro, con la premisa de no morirás. Darle una extensión a eso de del bien y del mal. Humanos, ustedes pueden decidir si sí o si no, pero para alejarse de Dios. Qué tremendo es esto. Sí, eso está escrito ahí. Bueno, a mí me interesa muchísimo este tema. Se me hace muy, muy interesante. Y bueno, poder seguir adelante con esto. Jared entonces nació en el tiempo en el que bajaron los ángeles. Aquí lo dice, y por eso le pusieron así. Recuerden que el nombre es naturaleza. Usted no cree que los nombres, sobre todo en Génesis, se los ponían a la y se va
a los niños, a los bebés que iban naciendo, no. Todo tenía que ver con el contexto de lo que estaba pasando o algo que sucedió en la familia o las condiciones en cuando nació ese bebé. Pues cuando nació Jared fue en la época en que bajaron los ángeles del cielo para mezclarse con la gente, con los humanos. Y en Génesis 6, 4, esta es una traducción que es mesiánico, y es llamada la Biblia Kadosh. No la he encontrado en papel, pero si está en línea la puedes ahí consultar. Esto es Biblia, ¿ok? Con la traducción Kadosh. Dice, ahora, los gigantes, bueno, versículo 4, espérame. Espérame tantito, no me tardo ni 2 años, espérame. Muy bien. En la traducción 60 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, etcétera, ¿sí? Aquí dice en la traducción Kadosh, ahora, los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. Y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas, eso es mezclarse genéticamente, carnalmente, se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Y finalizo con la siguiente pregunta. Entonces, ¿quiénes eran los gigantes? Porque mucha gente se confunde y creen que los Ben Elohim eran los gigantes. No. Dice aquí la escritura, esto es Biblia, Génesis 6, versículo 4, dice que cuando nacieron los hijos de la mezcla entre ángeles caídos y mujeres, y si usted se fija en la Biblia, cuando habla de ángeles, dice, y se les aparecieron unos varones. No más que nosotros tenemos aquí la imagen renacentista de un ser asexual, afeminado, con grandes alas. Los ángeles no tienen alas, para empezar. Los que tienen alas son los querubines y los serafines. Los ángeles no. Acuérdate los que estaban ahí dando la buena nueva de la resurrección de Yeshua. Acuérdate los que fueron a consolar a aquellos discípulos cuando Yeshua fue llevado al cielo. Se les aparecieron ángeles. Dice también que muchos de nosotros sin saber hemos hospedado ángeles. ¿Por qué? Porque se parecen a nosotros. Se parecen a nosotros. El que estaba fuera de la tumba de Jesús. El que estaba fuera de la tumba, sí, exactamente. Que no está aquí, ha resucitado. Ahí sentadito donde estaba doblada la ropa de tumba, de sepultura. Sí, ya no estaba ahí el maestro. Aleluya. Entonces, volviendo a esto, ¿quiénes son los gigantes? No son los ángeles caídos. Los ángeles caídos que del aire donde ellos fueron derribados antes de nuestra creación, y ellos vieron a las mujeres y vieron un proyecto de oportunidad para hacer esa transgresión y mezclar, y que ningún ser humano pudiera, ninguna mujer pudiera dar a luz al Mesías, porque ellos no sabían cuándo iba a venir el Mesías. Ellos no sabían eso, hasta dice en la escritura, porque si hubieran sabido que al matarlo iba a resucitar y vencerlos, no lo hubieran matado. Sí, ellos no son omniscientes, saben muchas cosas, conocen a la humanidad porque han vivido entre nosotros por siglos, ¿sí? Pero nada más, la omnisciencia le pertenece al Señor. Por eso me tomé un ratito al inicio del estudio para dejar bien claro esto. Entonces, ¿quiénes son los gigantes? ¿Qué dice la escritura? Vamos a ver nomás esta cita, con esto termino. Josué, capítulo 13, ese es un clásico, este versículo. 13:33, al final del capítulo. Números 13 hasta el final. El versículo 33 dice, mas a la tribu... caray, no, espérame, estoy en Josué. Discúlpenme, hermanos. Números 13. Bórrenle. Me equivoqué. Números 13, este sí es 33. También vimos allí gigantes. Y luego no sé si tu Biblia, pero la mía aquí trae una referencia y dice Génesis 6:4. Esos gigantes de los que hablé. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Quiénes eran estos gigantes? Fueron llamados los gigantes, o en el hebreo, los nefilim, los caídos. No los ángeles caídos, sino los hijos de ellos. ¿Qué tamaño tendrían? Ahorita si tú te paras junto a una persona, no se vea, los de básquetbol son de las personas más altas en la tierra, 2 metros y cacho. Si tú quieres, pues te ves chaparrón, te ves chaparrito, pero no te ves como una langosta. La langosta es un chapulincillo. ¿Cómo se verían estos seres gigantescos? Todavía en los tiempos de la toma de la tierra prometida. ¿Qué pasó?
Volvieron a bajar los ángeles, volvieron a mezclarse con las humanas después del diluvio. ¿Por qué sobrevivieron gigantes? Hay todo un razonamiento bíblico escritural. Sí, como te dije, no vamos a enseñar doctrina con los textos alternativos, ¿no? Históricos, no, pero sí nos sirven. Lo que vamos a dar como doctrina es lo que está en la escritura, porque Sebastián se sobra. La Biblia explica la misma Biblia. ¿Quiénes eran entonces estos gigantes de Números 13? Observa, aquí sí se ve con mucho apulincito el ser humano normal. Gigantes tremendamente altos. Se dan medidas en algunos de estos textos alternativos, históricos. Algunos de ellos llegan a decir que los primeritos llegaron a medir cientos de metros. Así, no manera. Otros que tan altos como los cedros pueden crecer hasta 50 metros. Pues es muy alto, es como un edificio de varios pisos, ¿sí? Y todavía en la época de la toma de la tierra prometida había ya más degenerado, ¿verdad? Ya no eran aquellos primeros enormes, ellos tuvieron un cierto tratamiento y un final, que ahí lo vamos a revisar en el próximo estudio, ¿sí? Pero todavía había gigantes en la tierra en ese tiempo, la raza de Anak o los anaseos, ¿sí? Entonces todo esto, mis amados hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. En la próxima, con el favor de Dios, vamos a revisar entonces esta pregunta: ¿quiénes son los gigantes? Hoy vimos quiénes eran los hijos de Dios. La próxima, si Dios permite, vamos a revisar quiénes son estos gigantes y qué pasó con ellos, cuándo por fin fueron exterminados, porque sí fueron exterminados. Y vamos a entender ciertos pasajes de la Biblia que a lo mejor a ti te han parecido muy rudos, muy duros, muy fuertes, como las órdenes de exterminar por completo a ciertas poblaciones, con todo y niños. Eso tiene una razón de ser y lo vamos a ver con el favor de Dios en el próximo estudio. Les doy muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes. Sí son estudios pesaditos estos, pero son bien interesantes y podemos entender cómo el enemigo, el Señor lo reprenda, ha trabajado desde entonces y ahorita, hermanos, está volviendo a trabajar así para que la condición de la humanidad en este tiempo sea otra vez como en los días de Noé. Cuando todas estas cosas empiecen a ser, como decíamos y seguiremos diciéndolo, no se asuste, no se achicopale, como decimos también, levante su cabeza porque nuestra redención está en el control de todas estas cosas. Le damos muchas gracias a Dios y a ustedes, hermanos, que pudieron seguir esta transmisión. En un ratito más la vamos a subir a la plataforma de YouTube, ahí en el canal de Ministerios Unidos de Sion. Búsquenos, suscríbase, déjenos comentarios, déjenos preguntitas, cosas que usted sabe, cosas que ha investigado, déjenoslas ahí para ampliar este conocimiento y que todo sea para la gloria de Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Que tengan una excelente noche, que no tengan mucho calor y nos vemos a la próxima. Dios les bendiga.